Y bueno, ahora vamos a seguir hablando sobre España, sobre la selección y cómo se está infravalorando a Luis Enrique. Es increíble porque esto no debería pasar, ya que el artífice de este proyecto que se está dando ahora con De la Fuente es Luis Enrique. Ya en su momento pasó exactamente lo mismo con Del Bosque y Luis Aragonés. Todos los elogios se los llevó Del Bosque, Aragonés también, pero fue tras ganar la Eurocopa 2008. Es triste porque es que no debería ser así. Un entrenador se debería llevar elogios independientemente de si gana o no gana, si hace un buen trabajo. Si el equipo va mal y no gana, pues ella sí que sería otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso ya dependería un poco de los contextos, de la situación que ha pillado en el equipo y tal y cual, ¿no? Pero es que con De la Fuente, España lo que ha tenido es un proyecto ya iniciado. Luis Enrique fue el que inició todo esto, siguiendo el trabajo de Lopetegui, que ya había hecho un buen trabajo durante esos 2 años que estuvo, desde 2016 hasta el Mundial de Rusia, que es cuando se va. Está Hierro, España fracasa, tal, llega Luis Enrique y está 4 años en la selección, a excepción también de esos meses, de ese año que estuvo, de 2019, que estuvo fuera de la selección por el problema que tuvo personal y tal, ¿no? Y bueno, al final estuvo ese tiempo fuera, pero gran parte de esos 4 años Luis Enrique fue el entrenador. Y fue el que creó este ciclo que se está dando ahora y que ya ha dado éxito. Lo que pasa en el Mundial ya se verá, lo que ocurra dentro de un año, pero lo que pasó en la Eurocopa, eso ya va a quedar ahí para siempre. Esa Eurocopa que gana España con una superioridad que es brutal y que ya se vio en la Eurocopa de 2021, que esta España jugaba bien, que mereció pasar ante Italia, aunque luego terminará perdiendo en los penaltis, pero es que mereció pasar ante Italia, fue superior en el partido. ¿Y qué es lo que le faltó? Lo que le faltó es ese puntito de jugadores diferenciales, que es lo que te da el pase. Y eso es lo que le hacía falta. Eran buenos jugadores lo que tenía España en esa Eurocopa, pero es que no es lo mismo lo que tenía Luis Enrique que lo que tiene ahora De la Fuente. Oyarzábal no es el mismo jugador, Ferran Torres no es el mismo jugador, Pedri no es el mismo, a pesar de que en 2021 ya era un muy buen jugador y ya había dado un recital en aquel partido contra Italia. Es que no es lo mismo aquella España, que era una España joven. Unai Simón también no tenía tanto tiempo en la selección como ahora y era un proyecto nuevo. Le han dado recorrido, a Luis Enrique se le dio hasta el Mundial de Qatar, entre que perdió en octavos, más luego la presión de los de siempre, esta gente con sus campañitas de turno, todo porque no convocaba a Nacho, no convocaba a Ramos y tal, y al final se fue Luis Enrique. Llegó De la Fuente y De la Fuente ha seguido esa línea de Luis Enrique, la línea de un trabajo que por el modelo de juego más o menos es lo mismo. Se dice ahora que España es más vertical, que si es más atrevida y tal. También hay que tener en cuenta que Luis Enrique en la selección no tenía a Lamine Yamal, no tenía a Nico Williams. Sí que lo tenía, a ver, en el Mundial lo tenía, pero no era un Nico Williams con tantas temporadas en la espalda como lo que tiene ahora. Ahora ya ha estado varias temporadas en el Athletic, ha estado ya varias temporadas en España y ya han pasado los años y es un jugador que ya ha evolucionado en ese sentido. Lo mismo Pedri, lo mismo jugadores como Unai Simón, Oyarzábal, Pedro Porro, que también lo tuvo Luis Enrique, Cucurella también llegó a coincidir, y son jugadores que les han dado tiempo. Luis de la Fuente ha mantenido el bloque, ha mantenido lo que llevaba Luis Enrique, algunos cambios también, la introducción de Lamine Yamal, la introducción de jugadores como Hausen y otros jugadores que han ido surgiendo en los últimos años, en 2 años más o menos, ¿no? Los últimos 2 años, y son jugadores que tú tienes que llevar. Cuando en su momento se decía que es que Lamine Yamal que no merecía ir, que es que muy pronto tal, dices, hostia, tío, o sea, te ha salido este talento, que es que tiene 16 años, que da igual que tenga 16, o sea, ¿qué más da? O sea, lo que se ve, el potencial, si esto ya lo veía Xavi en su momento cuando estaba en el Barça, que es que no lo puso a jugar más en la 22-23 porque dice, hostia, cuidado, no vamos a sacarlo mucho porque claro, no tenía contrato en ese momento, ¿no? Y si tú lo sacas a jugar tipo Max Doman, como lo que está pasando ahora en el Arsenal, si tú lo sacas a jugar ya atrás el interés de muchos equipos de fuera, atrás interés de la Premier, del PSG por supuesto, y de otros equipos de la Liga Española, incluso una posible cesión y vete tú a saber el qué, y a lo mejor Lamine Yamal ya no estaba en el Barça, porque el tema de fair play y todo este rollo, pues ya sabemos lo que ha habido durante estos años y lo que sigue habiendo, y a lo mejor hubiera tenido más complicaciones el Barça para poder renovarlo, así que mejor mantenerlo en un perfil bajo. Estate ahí, que juegue, dale minutos, pero no le des tanto, no vaya a ser que destaque. Y cuando ya tenga el contrato, cuando ya lo tengamos asegurado
que se va a quedar y que va a estar aquí mucho tiempo, entonces ahí ponlo a jugar. Y eso es lo que hizo Xavi. En la 22-23 jugó un poco, el partido aquel contra el Betis, pero ya a partir de la 23-24 es cuando empieza a jugar más. A jugar más y más, y ya fue un jugador que claramente era titular con el Barça. Y De La Fuente tenía la oportunidad de llevarlo y lo llevó. Hizo bien, evidentemente. Hizo bien porque es que ya, si le llega a hacer caso a esta gente que decía que no, es que no lo lleves, que es que solo tiene 16 años, no merece ir. Si no merece ir, y España no lo lleva en ese momento, en septiembre de hace 2 años, muy probablemente Lamine Yamal hubiera seguido jugando en el Barça y hubiera pasado que a lo mejor Marruecos se lo quita a España. Y ahí De La Fuente estuvo rápido, mira, Lamine Yamal se queda en la selección. Lamine Yamal se quedó y ahora está brillando y estando en un estado de forma que es brutal. Por eso es que esas chorradas de que no, es que no merece ir, tal. A ver, lo de merecer, hay jugadores que si brillan y están jugando muy bien, pues tú los tienes que llevar. Por ejemplo, Luis Enrique, cuando en su momento no llevaba a Aspas, sí que era un poco sorprendente, ¿no? De decir, hostia, este tío, mira lo que está haciendo, no lo llevas. Es un poco sorprendente, ¿no? Pero es que también hay que decir que Luis Enrique y Aspas, ese perfil de jugador, lo que quería Luis Enrique, Aspas no le encajaba. A lo mejor sí, a lo mejor va y sí que lo podía llevar perfectamente. Pero es que lo que le pedía Luis Enrique a Sarabia, a Oyarzabal, a Ferran, no es lo mismo que lo que te puede dar Aspas. Porque a lo mejor Aspas le pides eso, pero es que el jugador a lo mejor no tiene esas condiciones que tiene Sarabia, Ferran, Oyarzabal y este tipo de jugadores para el juego de Luis Enrique. Luego ya lo que sea otro entrenador pues ya se verá, pero para el juego de Luis Enrique a lo mejor no era lo más indicado y es por eso que puede ser que por eso lo dejara fuera. También otros jugadores como Isco, que en su momento tampoco lo llevó, era un poco también sorprendente, pero es que luego están estos talentos, Lamine Yamal, Gavi también en su momento, que Luis Enrique era criticadísimo, que le llamaban que si era un provocador por convocar a Gavi, cuando ves que este chaval, si le dejan jugar, y lo que demostró en el Barça, la 21-22, es que es un jugador que para largo plazo puede ser muy importante. Y Luis Enrique lo llevó, tuvo los huevos y la valentía de decir, Gavi viene, y vino. Y al final le fue bien a Gavi, y vaya recital que dio en el debut contra Italia. Vaya recital, una locura. Poco se comentó, claro, porque ya si tú comentas que Gavi ha jugado bien y que Luis Enrique ha acertado, estarías reconociendo que te has equivocado con lo que habías dicho días antes. Es por eso que toda esta gente en prensa no dijeron nada. Lo comentaron un poquito, tal, pero no mucho. Criticaba que cómo se podía llevar a algunos jugadores, que si llevas a muchos jugadores del Barça, y ya estamos viendo que la pieza angular de esta España, aparte de otros jugadores importantes que hay, que lo son, por supuesto, ¿no? Como lo era en su momento en 2010 con Xabi Alonso, con Capdevila y tal, son buenos jugadores, pero es que esta España, la pieza angular es los jugadores del Barça. Aunque les moleste a los de siempre, esa es la realidad. Porque luego vemos que España juega como el Barça. Y esto se debe a Luis Aragonés, que fue el que tuvo la valentía de pasar olímpicamente de todo lo que decía esta gente, pasar olímpicamente de lo que decían de Raúl, que es que lo tienes que llevar sí o sí, que es que cómo lo vas a dejar fuera, tal. Le dio exactamente igual, puso lo que había que poner, que era un modelo de juego exactamente igual que el que había en el Barça, un modelo cruyffista, porque para eso España tenía en su momento jugadores que encajaban con ese perfil, Xavi, Iniesta, Silva, Cazorla, jugadores que es que sí o sí encajan para eso, no para jugar al autobús y para jugar aquí como si fuera esto, no sé, un equipo para meter al autobús y venga, bloque bajo y ponte ahí a defender y a ver si pillamos alguna contra. Esos jugadores no son para jugar así. Y aquí Aragonés estuvo acertadísimo, y menos mal que se mantuvo, menos mal que España, la federación, decidió aguantar a Luis Aragonés tras el Mundial 2006, porque en ese Mundial mucha gente ya lo quería fuera. Lo quería fuera porque había caído contra Francia en octavos, que a dónde vas, que es que hay que competir mejor, tal. Y ves que hasta 2006 España había tenido muchos problemas. Y desde ese Mundial, que ya en ese Mundial lo hizo bien Aragonés, España jugaba bien en el Mundial 2006, por mucho que cayera en octavos, hizo un buen Mundial, sobre todo por el juego que daba. Faltaba darle tiempo al proyecto. Se le dio tiempo y en la Eurocopa 2008 la ganó, se cortó definitivamente esa racha de que no, es que siempre en cuartos, que es que no avanzas más allá de cuartos, tal. Y Aragonés pasó de todo lo que decían los de siempre, puso lo que había que poner y España campeona de Europa. Campeona de Europa jugando
bien, con un estilo de juego definido, y gracias a esa Eurocopa se ha mantenido durante todos estos años. Y ya no ha habido dudas. Y esto, por un lado, es positivo porque se le da confianza a lo que te ha hecho ganar, pero por otro lado, se te queda un poco la sensación de que, tío, o sea, tienes que ganar, tiene que llegar la victoria para que ya se defienda ese estilo de juego. Y eso es lo que no puede ser. No puede ser que esto se base todo en el resultado, en el resultadismo de siempre, que si ganas todo es perfecto, maravilloso, y si pierdes, nada vale una mierda. Eso es lo que no puede ser. No puede ser. Es algo que es increíble. Es increíble porque luego te terminas acabando con proyectos que se les podría dar mucho más tiempo. Luis Enrique lo echaron tras el Mundial de Qatar porque había quedado fuera, porque el ambiente ya era un ambiente que es que lo mejor era una salida, por el hecho de que es que esta gente iban a estar ahí permanentemente criticando cada 2x3 a la selección, a Luis Enrique, que si no entrenas bien, que si te falta Ramos en la selección, que si te falta llevar a Nacho. Hablaban de Nacho como si esto fuera, no sé, como si fuera aquí Cannavaro en sus mejores momentos, o un jugador icónico en la defensa. O sea, es que es increíble. Menos mal que Luis Enrique hizo lo que había que hacer. Y la Eurocopa que se ganó el año pasado, se gana en 2024, pero esa Eurocopa ya se estaba ganando, se estaba gestando en 2022, en 2021, en 2020. En esos años ya se estaba gestando esa Eurocopa. Lo que comentó Unai Simón, entre otras cosas también otros jugadores, que es que Luis Enrique les ayudó en muchas cosas. Por ejemplo, la salida de pelota desde atrás, que Unai Simón no sabía salir jugando desde atrás hasta que llegó Luis Enrique, y le dio indicaciones de cómo salir desde atrás, de cómo había que hacer las principales indicaciones de lo que él le pedía, qué tenía que hacer, y al final aprendió, y es un portero que es que ya domina como si estuviera jugando de toda la vida, saliendo desde atrás con la pelota. Los centrales exactamente lo mismo, los laterales, todo esto. Luis Enrique, gran parte del éxito actual se ha generado por el entrenador anterior, que era Luis Enrique, y también por Lopetegui, que también es otro entrenador que ha tenido una mano que ha sido clave para estos éxitos, que ha venido la Eurocopa, ha venido también la National League de 2023, que sí que es la National League y tal, pero es un trofeo que solo has ganado a Croacia, solo has ganado a Italia, y son trofeos que por mucho que no esté al nivel de un Mundial, de una Eurocopa, son trofeos que se quedan ahí, y que España puede decir que ha llegado a 3 finales seguidas de la National League. Será una pachanguita, son torneos que, o sea, es una competición que es que al lado del Mundial, de la Eurocopa, pinta poco, pero oye, 3 finales seguidas, no está mal, habiendo jugado contra Francia, habiendo jugado contra Croacia, habiendo jugado contra Italia, contra los Países Bajos y otras selecciones fuertes. Y es que Luis Enrique lo que le faltaba en 2022 en ese Mundial y en la Eurocopa 2021 contra Italia era un jugador que aportara algo más, sobre todo la delantera, el tema del desborde, que ves que falta algo más, ves que falta un regateador, algo más de desborde. Lamine Yamal, Nico Williams, jugadores así que aporten más en desborde y que sepan generar regates que sean más resolutivos en los últimos metros del campo. Y que es que toda la España a Luis Enrique le das Lamine Yamal, Nico Williams, y es que, vamos, hubiera tenido un partido mucho más cómodo que el que tuvo contra Marruecos, que le hubiera costado, por supuesto que le hubiera costado, pero más opciones tenía segurísimo. Y contra Italia, seguramente también. Y en el Mundial de Rusia, lo que tuvo Hierro, que Rusia le puso un autobús que fue brutal, también le costó mucho a esa España. ¿Por qué? Porque no había un talento que fuera diferente. Lo tenía buenos jugadores, Diego Costa, Iniesta, seguía Silva, seguía Piqué, seguía Ramos, seguía De Gea, tal, pero es que no era lo mismo de lo que hay ahora, no es el mismo contexto, y es por eso que es tan importante dar valor a lo que se había iniciado hace años con Luis Enrique, con Lopetegui y también en su momento con Luis Aragonés, que es el gran artífice de todo esto y que es el más importante. Y el más importante sin discusión, porque fue por él que todo esto cambió y que España empezó a ser una selección que fuera reconocida como de las mejores del mundo, y que fuera una selección con un estilo definido, reconocible, y sin estas chorradas de estar aquí cambiando cada 2x3, que es el problema que tienen otras selecciones. Tú ves a Italia y ves el momento que atraviesa, y es que son buenos jugadores lo que tiene. Varela, tiene jugadores como Bastoni, son buenos jugadores, pero también está en un estado de forma, en un momento que recuerda un poco a esa España de hace unos años atrás,
que ves que son buenos jugadores, pero que falta algo más. Falta algo más de calidad diferencial, individual. Falta también un estilo definido, porque ves que Italia está dando aquí cambios permanentes. Gattuso, antes Spalletti, y ves estos cambios que son increíbles. Hace unos años estaba Conte, también Prandelli en 2012, ¿no? Que hizo un buen trabajo con esa Italia, llegando a la final de aquella Eurocopa 2012 y tal. Y han hecho buenos trabajos, Conte, Prandelli y tal, pero es que lo ves ahora y Italia es que no es lo que era. Es así, Italia, Alemania también con Nagelsmann está atravesando ese cambio generacional después de la marcha de jugadores como Müller, como Kroos, como esta Alemania de Joachim Löw, que estaba muy bien, estaba siendo de las mejores selecciones del mundo, junto con España de las mejores. España, Alemania, ese ciclo que tuvo, ¿no? Alemania que es que siempre estaba ahí. Le decían que es que no ganaba ya, pero es que estás ahí siempre. Y esa es la clave, estar ahí siempre hasta que caiga el título. Y cayó en 2014. Semifinales del Mundial 2006, final de la Eurocopa 2008, semifinalista 2010 en el Mundial. En las semis de 2012 la Eurocopa semifinalista otra vez. En 2014 gana el Mundial. En 2016 semifinalista de la Eurocopa, y ya en 2018 es cuando acaba ese ciclo de Alemania tras una década que había sido una locura. Una locura, esos 10 años en cada torneo, da igual los jugadores que estuvieran, en cada torneo siempre semifinales. Y es algo a tener muy en cuenta y que es para valorar, y mucho, lo que hizo Joachim Löw en la selección de Alemania. Inglaterra también con esos cambios, con Southgate, ahora Tuchel. La mayoría de países, las selecciones están un poco cambiando. Italia tratando de definir un estilo con Gattuso, Tuchel en Inglaterra, Francia con Deschamps, que está manteniéndose, pero ya hemos visto que le costó en esa etapa de la Eurocopa 2021, tal, esos cambios que hizo, la entrada de jugadores como Olise, como Camavinga, Tchouaméni, más darle continuidad a Mbappé, a Griezmann. Ya lo que tenía en 2018 era bueno, y lo que siguió hasta el Mundial de Qatar, el bloque lo mantuvo, pero hizo cambios, y dentro de lo que hay, es de las pocas selecciones que se ha mantenido, más o menos. Aunque también hay que decir que el juego que ha hecho, sobre todo en esta pasada Eurocopa, ha sido un juego que ha dejado bastante que desear. Y es algo que a España es algo que no se le puede recriminar. El juego que propone España. Que se decía que es que contra Rusia toque sin profundidad, contra Marruecos toque sin profundidad. Sí, es que va a costar. Es que va a costar contra un equipo que te mete el autobús, va a costar. Sea el que sea, o sea, esto le pasó millones de veces al Barça de Guardiola, millones de veces a equipos que el City de Guardiola también, el Liverpool de Klopp también, y millones de equipos que son ampliamente superiores al resto, y el resto de equipos no le queda otra que meterse atrás, autobús y pillar contras. Y va a costar, es un estilo que es que te acumula muchos jugadores por detrás del balón y que es imposible meterle mano porque es que no ves salida por ningún lado. Hay muchos jugadores por detrás de la pelota, se acumulan muchos jugadores ahí, y es que o tienes jugadores que sean diferenciales por banda y jugadores que aportan algo más de fluidez, de visión de juego, Pedri, De Bruyne cuando estaba en el City, jugadores así, si no los tienes te va a costar, y eso es lo que le pasó a España tanto contra Marruecos como contra Rusia, y posiblemente a lo mejor le pase en el Mundial de 2026, que venga un equipo que le meta un autobús importante. Georgia ya lo intentó, la Eurocopa de 2024, se puso 0-1 incluso, tuvo que remontar España y pudo remontar. Le puso un autobús que era importante, Georgia lo hizo bien, hasta el punto de que es que ya España le metió 1, 2, 3 y ya es que le costó mucho mantener el ritmo a Georgia. Y España, pase lo que pase en el Mundial, es la mejor selección del mundo en estos momentos. Con todo respeto a Argentina, que también es una selección que está atravesando un buen momento, España es la mejor del mundo. Ahora mismo, por resultados, por juego, por la dinámica que lleva, es la mejor del mundo y es clara favorita a ganar el Mundial. Veremos a ver si le da, porque en el Mundial todo se iguala mucho, todo va muy ajustado y no hay casi ninguna selección que haya ganado un Mundial en la historia, muy pocas, con una superioridad aplastante. Por mucho que seas muy superior, en un Mundial se iguala todo. Todos dan el máximo, todos dan todo lo que tienen para dar y se iguala mucho. Y a campo neutral, más todavía. Sea en fase de grupos, sea a eliminatoria, son 7 partidos y todo depende de muchos factores que es que pueden marcar la diferencia.
la suerte que tengas y hay que hacer muchas cosas bien para ganar. Y depende de muchas cosas. En fin, ya veremos a ver qué ocurre en el Mundial y a ver si se valora más a Luis Enrique y a Aragonés, por supuesto. Los dos que más, junto con Lopetegui, a ver si se le da más valor a lo que han hecho, porque han sido en gran parte los creadores de estos ciclos exitosos que está teniendo España en estos momentos y lo que tuvo hace 15 años. En fin, lo voy a dejar aquí nada más y nos vamos. Chao.